Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Padre amado, Señor, queremos dar gracias. Señor, no nos podemos cansar de dar gracias por cada momento. Tu palabra nos llama a eso. Sean agradecidos en toda situación. Hoy estamos aquí, Señor, tal vez físicamente agotados, Señor, pero con el espíritu, Señor, encendido, Señor, sabiendo que tú vas de nuestra mano, que todo tiene un propósito, que muchas cosas estás enseñando no solo a nuestro corazón, sino a cada familia y a cada persona, Señor, que ha estado junto a nosotros pasando por estos meses que no han sido sencillos, Señor, que han tratado nuestra fe, Señor, nuestra confianza, nuestra seguridad. Nos han recordado estos tiempos cómo estaban nuestras prioridades, Señor. Has llegado a ordenar muchas cosas. Doy gracias por eso. Hoy, Señor, hemos comenzado, como lo decíamos ayer, un mes especial. Un mes en el que queremos llevar a toda la iglesia, Señor, a entender el valor que tiene la Escritura. Pero no solo a eso, sino a compartir de ella a muchos. Así como a través de las redes sociales se comparte tanta información. Pues, Señor, que compartamos tu palabra, Señor, tu palabra que es verdad. Como lo leí hace un momento, es el único libro que mientras lo leo, el autor está presente. Tu palabra es viva, Señor. Creo, Señor, que te moverás con total libertad en esta noche. Gracias por la vida del Pasquique. Gracias por el lugar donde lo has plantado. Síguelo respaldando, renóvale sus fuerzas y rodéalo de personas, Señor, que sean de bendición para su vida. Síguelo usando, Señor, como un portavoz, Señor, de buenas nuevas allí en Cúcuta, en ese lugar donde lo tienes. Y, Señor, respáldanos aquí en Bucaramanga también. Te amamos, Jesús, y oramos en tu precioso nombre. Amén y amén. 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 Aquí escriben todavía. Mire, bienvenido, Pasquique. Victoria Londoño. Adriana Manrique dice, mi bella Cúcuta. Ok. Bien, bien, pastor. Nosotros somos los del oriente, ¿no? Los de los Santanderes. Sí. Hoy nuevamente Amén. nos unimos. Pero tenemos que estar unidos como lo estamos. La verdad es que hemos venido trabajando todos los campamentos de jóvenes y todo eso, y el plan es seguir trabajando en el de hombres de bien y todo eso, porque tenemos que estar en bloque, unidos los Santanderes. Así tiene que ser. Amén, amén. Así va a ser. Tenemos que ser uno solo, mejor dicho. Amén, mi paz, amén. Bueno, el pastor Jesús me decía que pues no era una predicación, ¿no? Sino un tema abierto, ¿no es cierto? Sobre la Biblia, ¿no es cierto? Sí, ¿Aló? claro, por supuesto. Y la verdad es que estaba pensando en lo que me decía el pastor y lo que queremos es que la gente dé en el blanco. Y yo tengo un versículo que me llamó la atención de unos guerreros. Dice Jueces 20:16, dice, entre todos había 700 soldados escogidos que eran zurdos. Todos ellos eran capaces de lanzar con la honda una piedra contra un cabello sin errar. O sea, eran personas que estaban preparadas a dar en blanco. Y yo creo que hoy, en este mes, que es el mes que está trabajando usted en la Biblia, pues la Biblia es la Torá, y la Torá significa enseñar al joven a dar en el blanco. Cuando usted no da en el blanco, los errores cuestan caro. Y entonces por eso es tan importante leer la palabra de Dios, predicarla, porque es enseñar a la gente a dar en el blanco, a dar en el blanco. Hay un salmo que dice, el Salmo 32:8 dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Es un pacto que hace Dios con el hombre. Y dice, yo te daré consejos. ¿Y cómo nos da consejos? Pues a través de la palabra, ¿no? Entonces, de eso es lo que vamos a hablar, ¿no, pastor?
Sí, señor, y podría decir que has dado en el blanco, has dado en el Sí, blanco porque queremos a través de, no solo de esta charla que voy a tener con el Pasquique, sino a lo largo del mes, entender el tesoro que tenemos en nuestras manos, ¿sí? El valor que tiene la escritura para nosotros, ¿cierto? Que en muchas ocasiones llega a ser menospreciada. Cuando tú no lees la escritura, cuando tú dejas de leer la escritura un día, tú estás menospreciándola, ¿cierto? Tú le estás quitando el valor y lo que quiere hacer Dios en tu vida ese día. O sea, queremos que las personas entiendan la importancia, o sea, no solo es el privilegio de tener ese tesoro en nuestras manos, ¿cierto? Porque es como la brújula, es lámpara a nuestros pies, lámpara que ilumina nuestro sendero, y cuando la lámpara se enciende da como claridad, ¿sí o no? Es como cuando se empieza a oscurecer y tú no enciendes la luz y tú no ves las cosas bien, pero cuando enciendes la bombilla, empiezas a ver las cosas con claridad. Entonces, eso es lo que es la palabra. Entonces, entendemos que es un privilegio, ¿cierto? Pero entonces queremos decirles a las personas, ok, tenemos que empezar a desarrollar el hábito, ¿cierto? Y la disciplina de escudriñarla. Y cuando el Paz hablaba de dar en el blanco, cuando el Paz hablaba de enseñarles a nuestros hijos, uno piensa en qué, pastor, uno piensa en esos países en donde no se es permitido leer la escritura. O sea, el que tú expreses de manera pública tu fe en Cristo te puede costar la vida. Y no estamos hablando de miles de años atrás, estamos hablando de un presente. O sea, hay países específicamente en donde tú no puedes leer la palabra y no se puede hacer lo que tú y yo estamos haciendo acá. Hablo de un de un Corea del Norte, hablo de un Irak, hablo de Afganistán, hablo de Siria, ¿sí? En donde se maneja otro tipo de culto, ¿sí? Y en donde no se es permitido y a la gente le toca a escondidas y en la clandestinidad reunirse a compartir la escritura, reunirse a compartir de su fe. Nosotros aquí podemos de manera pública, ¿cierto? Y sin temor a que te vayan a tomar preso, a que te vayan a encarcelar, a que te vayan a asesinar, podemos tener la escritura allí a nuestro alcance y podemos leerla, ¿cierto? Y entonces uno dice, óigame, estamos en un lugar en donde tenemos esa bendición y ese privilegio, el poder tener el tesoro que es la escritura para meditar en él, pero lastimosamente las personas no entienden lo valioso y lo importante que es. Ese versículo que yo le leía, el siguiente versículo dice lo siguiente, dice, no seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Mejor dicho, Dios dice, no seamos tercos, tenemos la solución. Más de Dios son como esos mundos. Y mire lo que pasó con esta pandemia. Me llamó mucho la atención cuando el pastor Darío se pronuncia por primera vez y dice, el Adán del siglo XXI se olvidó de tres cosas. Y por eso Dios tuvo que recordar. La primera, se olvidó de Dios, de su palabra, de todo. La segunda, se olvidó de la familia. Y la tercera, pues de la naturaleza. Y básicamente eso es lo que ha pasado con el Adán del siglo XXI. Y es tremendo esto que, por ejemplo, dicen de Estados Unidos. A Estados Unidos no lo ha podido derrotar de una otra manera a otro país, pero dice que su juventud es la que va a acabar con Estados Unidos. ¿Y por qué dicen eso? Porque si ustedes se dan cuenta, sacaron la Biblia de los colegios, sacaron la Biblia de las universidades, y ustedes saben ya cómo está viviendo la juventud allá. Es una cosa terrible. Eso que usted veía en las películas, cuando estaba hablando con el pastor Gustavo en Orlando, me dice, por eso allá hay colegio en Orlando. Y él me decía, una de las causas es porque, hermano, mire, eso que se ve en las películas es verdad. Eso no es que es verdad. Las niñas haciendo y haciendo, la gente consumiendo, nos hemos olvidado de Dios, el mundo se ha olvidado de Dios, y yo creo que este es un recorderis para que busquemos otra vez de Dios, y la mejor manera, pues el pastor Jesús decía, es un tesoro que hay que compartir. La belleza de este tesoro es que no son como los otros tesoros que usted los esconde porque son para usted. Este tesoro se puede compartir y se puede multiplicar. Es una tremenda bendición. Pero lamentablemente
Hay un libro que se llama incluso La última generación de cristianos, y esa es la preocupación tremenda. Uy, sí. ¿Será que habrá otra generación de cristianos? ¿Será que habrá? Es tremendo. Por eso tenemos que fortalecer el altar familiar, el orar, pero definitivamente los jóvenes aprenden no por lo que ustedes digan, sino por lo que vean en casa. ¿Qué están viendo en tu casa, en el caso tuyo? ¿Que están viendo a una persona que busca de Dios? Esa es la clave de todo esto, ¿no? Sí, sí, pastor, tienes razón en todo lo que acabas de decir y creo que es un llamado que el Señor nos está haciendo y fíjate que el Señor nos movía en este mes de octubre. Ahorita estaban las mujeres integrales conectadísimas y enchufadas y todos los ministerios en este mes vamos a estar conectados en este firme propósito de no solo recordar todo lo que estamos diciendo, ¿cierto? No solo queremos que las personas salgan a compartir la escritura, sino que hagan, como dice el pastor Darío, de su creencia una vivencia, que más que conocerte la Biblia de etapa a etapa es cuánto de la escritura pones en práctica en tu vida, en tu familia, en tus relaciones, en tu negocio, en tu matrimonio, en la educación de tus hijos, ¿cierto? Queremos que las personas tengan siempre la palabra de Dios como ese referente, como ese manual de vida, como ese manual del fabricante y como ese lugar al que tú vas en el que encuentras toda respuesta a cualquier pregunta que puedas llegar a tener, entendiendo la suficiencia de la palabra de Dios. Entonces, yo reitero, yo me acuerdo no me acuerdo hace cuánto, pastor, hablábamos de los tesoros, y hablábamos de la escritura, de lo valioso que llega a ser. Cuando tú o sea, un tesoro te llega a generar algo, entonces tú dices, ay, me encontré un tesoro, listo, entonces usted va y lo abre y hace uso de ese tesoro, ¿cierto? Usted no lo deja ya guardado y no, usted lo abre y usted empieza a ver cómo ese tesoro usted toma y vende parte de eso. Y entonces, de la misma manera, yo tengo un tesoro que necesito leer, que necesito conocer, que necesito atesorar, ¿cierto? Que necesito enseñar. Y yo estoy seguro que cuando yo empiezo a hacer eso, mi vida empieza a ser transformada. Y pastor, el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 10, dice que todos pasaron por la misma nube, recibieron las mismas bendiciones, recibieron el agua de la roca, recibieron todas las cosas, pero muy pocos fueron los que terminaron la tierra prometida. Y este es un momento para decirlo abiertamente, todos estamos recibiendo la bendición de la palabra, pero ¿cuántos estamos recibiendo, verdad? Pasamos por la misma nube, las mismas bendiciones, pero ¿cuántos nos estamos quedando con la bendición? La palabra de Dios dice, no seas mi pueblo, se perdió por falta de ¿qué? De conocimiento. Y es el tiempo de que nosotros tenemos que trabajar con nuestros hijos, pasar tiempo con ellos. A veces piensan que porque uno es pastor, entonces el altar familiar es fijo, todo eso. Es una lucha. Con mi hija de 13 años ya empieza la adolescencia, todas sus amigas no son cristianas, y entonces empieza, y fuera de eso están conectadas todo el tiempo, todo el día, y siguen conectados con estos aparatos. Entonces es difícil desconectarlos y conectarlos con Dios. Pero recuerden esto, padres conectados, hijos conectados. Entonces lo que estamos haciendo es que en la comida, se termina la comida y empezamos a hablar, y me toca mirar qué son las cosas que a ella le gusta y qué es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, cosas como estas, me dice, papá, yo quiero ser famosa. Y yo lo pienso dos veces, ¿no? Porque quiere ser actriz y todo eso. Entonces, yo sé que hay actrices cristianas y sé que no hay sueños imposibles, pero igual ustedes saben que, Dios mío, ¿y cómo así? Pues uno tiene deseos que estudien determinadas cosas, pero yo le dije, pero si quieres ser famosa, en busca de Dios. Y me dijo, ¿cómo así? Si yo, los cristianos, a ver qué famoso, y dice, ¿cómo que no? Abraham, Dios le dijo que lo haría famoso. Y yo le dije, dígame, Abraham vivió hace cuántos años y todavía hablamos de él, ¿no es famoso? Dígame, ¿qué cristiano no es famoso? Jesús partió la historia en dos, es el hombre más exitoso. Entonces, uno tiene que tener las herramientas de la palabra de Dios para enseñarles a nuestros hijos, porque ellos no son bombardeados por la medicina al lado derecho,
lado izquierdo, atrás, adelante. Nosotros tenemos una oportunidad en la casa y si no lo hacen, de todo eso. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y definitivamente lo que decía aquí tremendo el pastor es que es el único libro que tiene el autor al lado. Y uno tiene el autor al lado. Eso es una berraquera. Chéverísimo eso que acabas de decir, pastor. No son palabras, y no son palabras mías, no son palabras mías. Lo acabé de leer en el, recuerdo bien que se lo acabé de leer en la historia, como todos aquí en Bucaramanga nos estamos moviendo frente a eso, frente a compartir la palabra, frente a mostrarle a las personas el valor que tiene ella para sus vidas, cuando le abren el corazón al Señor y permiten que Él sea guiando sus pasos. Uno ha visto la transformación en la vida de uno ha visto a su familia, uno ha visto tantas cosas y entonces uno quiere que las personas entiendan la importancia de compartir la escritura. Entonces los muchachos, los Timoteos están juiciosos en eso. Ella es una Timotea y se lo leía en su estado. Ella decía, la Biblia es el único libro que mientras lo lees, el autor está presente. Y yo dije, wow. Tremenda frase, de verdad que tremenda. No, pero brutal. La buena compañía es Jesús. Y mire, lamentablemente, que yo no sé si ha pasado ya en Bucaramanga, pero acá tenemos muchos inconvenientes de gente que se ha desconectado, familias en problemas, porque han perdido la buena compañía. Yo estuve viendo en Netflix una película que se llama El Apache. A mí me encanta el fútbol y es la historia de Carlos Tevez. Carlos Tevez no es cristiano, pero la historia de él es tremenda, porque él vivía en el Fuerte Apache, que es una de las zonas más difíciles de Argentina. Y él tenía un amigo que jugaba incluso mejor que él porque los dos se presentaron y el amigo quedó por encima de él. A Tevez no lo recibieron allí. Y la historia de Tevez es tremenda porque acuérdense que él está todo quemado acá, que incluso él nunca, yo no sé si se hizo cirugías, pero la historia de él es que desde pequeñito su mamá, en un descuido, porque no lo cuidaba, el mate se lo echó encima hirviendo cuando era un bebé y se le quemó el 50% de su cuerpo. Entonces su tía es la que lo salva, lo cuida y lo saca adelante y le dicen, déjeme a su hijo, porque usted no lo cuida. Y ella termina criándolo. Y él se llamaba, era Carlos Martínez, no Carlos Tevez. Pero a raíz de todo eso, él empieza a coger el apellido del papá, del esposo de la tía. Sí. Y con el mejor amigo tuvieron que tomar decisiones y el amigo tomó una mala decisión, las malas compañías, y él terminó asesinado. Cuando recibe uno de los sueldos más, cuando en una negociación recibió muchísima plata, lo primero que hizo fue que invitó a 7 de sus familiares más allegados a un asado y a cada uno le entregó la llave de una casa, a cada uno. El apóstol Pablo decía que nosotros empezamos a madurar cuando empezamos a pensar en las demás personas. Y la palabra de Dios es la que nos hace madurar y empezar. Y mire, yo digo, si esta persona no tenía a la mejor compañía que es Jesús y llegó a hacer esto, ¿usted se imagina si el pueblo de Dios tuviera la compañía de Dios y empezáramos a hacer lo que teníamos que hacer? Nosotros estamos es para compartir, dejar de pensar en otros y empezar a compartir en las demás personas. Recuerde que la palabra dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. El verbo está en imperativo, no es si usted quiere, es que todo lo tenemos que hacer. Yo siempre, cuando empecé en la iglesia, le tenía mucho miedo a predicar. Yo respetaba a los testigos de Jehová que golpean de puerta en puerta, a esos que se paran en los buses y dicen, pero a mí eso me daba pavor, a mí me daba miedo eso. Y yo me acuerdo tanto que en ese tiempo yo estaba en Bogotá, me monté a un ejecutivo y el señor que estaba al lado tenía una Biblia. Entonces, como yo lo vi que tenía Biblia, entonces ahí sí me atreví a decirle, señor, ¿usted es cristiano? Porque uno cuando una Biblia dice, a este sí le puedo compartir que sí tiene Biblia. Y entonces él me dijo, sí, y me voy a parar a predicar. Yo, mire, me colorían, porque yo decía, cuando este hombre empieza a decir, y allá al frente también es cristiano. Y ese hombre predicó de una manera tan impresionante que yo me sentía avergonzado. En ese tiempo yo era amigo
del que manejaba Centro de Literatura Cristiano en el centro de Bogotá. Y yo hablé con él y le dije si a todos nos tocaba predicar, porque una amiga me decía, no, mi ministerio es la alabanza, yo no tengo por qué predicar. Él me decía, no, a todos nos toca ir y hacer discípulos, es el negocio de nuestro Padre, todos tenemos que predicar, todos tenemos que predicar. Sí. Ese día entendí que no tenemos excusa. Yo no puedo ser un espía 007 de Jesús. Yo tengo que compartir el evangelio. La gente necesita el evangelio. Estamos en momentos que hay matrimonios que se están acabando y que necesitan del evangelio. Mire, les voy a decir algo muy personal. Yo hacía por lo menos 35 años no me veía con muchos de mis primos. Y los jueves nos estamos reuniendo todos nos conectamos todos por Zoom, y a través de eso pues yo empecé a compartirles y tuve la oportunidad de personas que no veía hacía 30 y pico de años, porque pues yo ya estoy viviendo en Bogotá hace 16 años, pero cuando voy a Bogotá voy y veo a mi papá. Yo no veo a la familia, sino le saco humo a mi papá y a mis hermanos. Y debido a eso pues yo no me veía con ninguno. Pero entonces, ¿cómo les compartía? Pues ahorita con esta oportunidad ha sido un tiempo especial para poderles compartir de Dios. No podemos perder la oportunidad. Tenemos que estar ahí. Mire, una pequeña decisión puede transformar completamente la vida de tantas personas. Tomemos la mejor decisión. Carlos Tevez tomó la mejor decisión. Su amigo del alma murió. Él vivió, es famoso y sacó a toda su familia de ese sitio. Lo sacó adelante. Nosotros podemos sacar adelante porque tenemos un tesoro más grande, que no es el fútbol ni la plata. Es el Dios Todopoderoso, el dueño del oro y la plata. Y podemos sacar a toda nuestra familia. Podemos entregarle la mejor llave, no la llave de una casa, sino sí de una casa, la casa que tiene Jesús para todos nosotros, porque Él dice que nos tiene una morada. Es la llave de la vida eterna. Y esa es más una importante. morada celestial. Sí, una morada celestial. Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros para compartirle a las demás personas? Es algo que tenemos que pensar en este mes, utilizar la Biblia como tiene que ser, y empezar a compartirle a las demás personas de ese Dios poderoso que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos un Dios chichipato, sino tenemos un Dios poderoso. ¿Tú te acuerdas, Padre? Amén. Señor. ¿Tú te acuerdas la persona que te compartió a ti del Evangelio? Porque uno piensa en eso, ¿no? Cuando uno está haciendo el llamado y está tratando de sensibilizar a las personas sobre la importancia, como lo estamos haciendo ahora. Y qué frase tan bella la que nos das cuando dices, una pequeña decisión puede transformar la vida de muchas personas, porque es que uno entiende algo, uno entiende que uno simplemente es un sembrador de semillas, planteémoslo de esa manera, ¿cierto? Uno siembra la semilla, que es la palabra, y quien va a traer el crecimiento, pues es el Señor, ¿cierto? Entonces nosotros nos encargamos de regar la semilla, ¿cierto? Y uno ora porque esa semilla caiga en buen terreno, y Dios será, como lo vemos desde Hechos de los Apóstoles, que Él es el que va a traer el crecimiento. Entonces yo te decía, piensa en la persona que te compartió a ti el Evangelio, piensa en esa persona que oró por ti, y pues esa persona que te animó, que te insistió, que te compartió la palabra una y otra vez. O sea, si uno se pone a pensar en la cantidad de veces que la persona le animó, le dijo, muchas... Yo indica en la mujer cananea, la mujer que tenía a su hija endemoniada. Dice que debido a la dureza que tenían los escribas y los fariseos, fue de las veces que Dios pasó al territorio de los fenicios. Pasó a otro territorio y se encontró con esta mujer. Y a veces Dios tuvo que pasar el territorio para que esta mujer pudiera ser tocada por Él. ¿Y sabes qué pasó conmigo? Tuvo que pasar el territorio y entrar a mi territorio. Y mi territorio era la rumba. Y fue en una rumba que a mí me compartieron. En una fiesta, las niñas más bonitas, me dijeron que iban a un grupo de oración, entonces yo dije, también caerán. Y el que cayó todo. Terminé yendo al grupo de oración. En ese tiempo todavía no se llamaba Casa Roca, era un grupo de oración, y eran niñas de la Tadeo y del externado, y las niñas de la Tadeo y del externado en esa época tenían fama de las niñas más bonitas de Bogotá. Y ahí yo terminé, sí, de Bogotá en ese tiempo. Entonces, ahí terminé yo, y la verdad fue que fue algo tan impresionante
yo nunca, eran jóvenes, en ese tiempo predicaban, era un par de jóvenes allí, Patricia, la esposa del pastor Silvano, y Camilo, que él no está en la iglesia, y me acuerdo de ellos dos, tan impresionante, que yo quedé impactado y nunca dejé de ir. Ese día se acabó la rumba en mi vida y empezó la verdadera rumba. En ese día Dios no vino a quitarme el sabor a la vida, sino le vino a darle sabor a la vida. Yo pensaba que el sabor estaba en la rumba, en el desorden, en todo eso, porque nos quedamos de encontrar en el grupo de oración y lo más tremendo es que nunca las volví a ver, nunca las volví a ver. ¿Nunca? Y yo me quedé, yo fui el que me quedé. Nunca, hermano. Mis amigos con los que yo fui, porque eran 3 niñas y cada uno le cayó a una, ¿no? Y cuando llegamos allá, ellos me acompañaron un día. Me acuerdo que la reunión era los jueves. Era cerca de Unicentro, en la 120 y pico. Y fueron una sola vez y ellos se fueron. Ellos nunca, mis amigos nunca volvieron. Fui el único que me quedé. Entonces yo encontré el tesoro y la palabra de Dios dice que dice del labrador que encontró en la tierra un tesoro y dice que vendió todo lo que tenía para comprar. Y el otro que encontró la perla preciosa y dijo, no, yo doy todo. Yo encontré ese tesoro y no lo quise pedir otra vez. Era lo que yo necesitaba. Y yo pienso que hay muchas personas como yo estaba en ese momento que necesitan de escuchar la palabra de Dios. Y Dios mío, no, recuerden eso, la palabra de Dios no regresa vacía. No regresa vacía. Así es. Así es, pastor. Así es, y cuando uno piensa en lo que el Señor nos dice, por ejemplo, en Romanos, cuando dice que nuestra manera de pensar está siendo transformada, uno entiende cómo la eso, palabra empieza a ser pues, mella es en tan la mente importante. de uno. Yo creo que cuando tomamos buena decisión, no es que es tremendo porque cambia todo en tu vida. Ya no vuelves a... O sea, y yo no podía creer que yo nunca pude quitar el cigarrillo. ¿Cuántas veces yo quise dejar el cigarrillo? ¿Cuántos 31 de diciembre me acuerdo que me fumaba el último Marlboro? Tenía la cajetilla casi llena y como los 31 decían que si uno tomaba decisiones, yo ya cogía y la cajetilla y la botaba de espaldas y decía, este es el último cigarrillo de este año, empiezo con 0 cigarrillo. Como a las 3 de la mañana en esa borrachera en 4 buscando la cajetilla que había botado, la mejor manera es con Dios, porque Dios te da la fuerza para seguir adelante. Yo trataba, es como cuando tú tienes un bote que tiene piloto automático y tú quieres voltear y tú haces con fuerza y le ganas al piloto automático, pero cuando te cansas, tarde o temprano, vuelve a coger el rumbo. Pero cuando tú cambias de piloto automático y colocas a Jesús allí, ahí es cuando cambia tu vida, porque no es con tu fuerza, sino es con la fuerza de voluntad de Dios. Mi esposa, el abuelito, era alcohólico anónimo. A mí me llamaba la atención porque un alcohólico anónimo es un alcohólico anónimo que es una persona que toda su vida dice, soy un alcohólico anónimo, porque si me llego a tomar una copa, muy seguramente vuelvo a caer. Pero ¿sabe qué? Eso es lo tremendo, es pura fuerza de voluntad. Pero en cambio Dios hace algo tremendo. Dios no te hace alcohólico anónimo. Dios te restaura por completo. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya. Y por eso es tan importante que nosotros divulguemos la palabra de Dios, que compartamos la palabra de Dios. La gente necesita. La gente está tomando malas decisiones porque no tiene la palabra de Dios, porque no busca de Dios. Y por eso está tomando malas decisiones. Nosotros tenemos que tomar buenas decisiones. Acuérdense que cuando prendieron a Jesús, Pedro dice que lo seguía de lejos. Y hay muchos cristianos que están siguiendo a Jesús de lejos.
Dice la palabra dice que Pedro terminó sentándose con los que estaban dañando a Jesús. Pierdes autoridad porque te empiezas a sentar con personas nada que ver, a echar los mismos chistes verdes, a tomar, terminas haciendo las mismas cosas, pierdes autoridad y terminas como negando a Jesús. Terminó negando a Jesús y nosotros terminamos en ese alejamiento de la palabra de Dios, terminamos negando a Jesús. ¿Y cómo termina ese pasaje de Lucas? Termina con un Pedro llorando amargamente. Y por eso yo quiero decirles, yo no quiero que usted termine llorando amargamente. Y la única forma es, haga un pare, busque de Dios, lea su palabra. Nosotros nos comunicamos con palabras. Él se comunica a través de su palabra. Recuerden siempre el Salmo 5.3 dice que David buscaba de Dios y quedaba a la espera de su respuesta, no es un monólogo. Es una palabra. Comunicación. Sí, es una comunicación. Entonces, por favor, busquemos de Dios porque esto es lo único que nos puede transformar y cambiar nuestras vidas. No podemos seguir tomando malas decisiones. No nos alejemos de las cosas de Dios porque vamos a tomar, si nos alejamos de su palabra, vamos a tomar malas decisiones y decisiones incluso que nos llevan a la muerte, porque la paga del pecado es muerte, nos llevan a la muerte, así de sencillo. Entonces, y recuerden eso, afecta a todos los que me rodean, afecta a todos los que me rodean. Acuérdense que Dios le había dado una palabra a Abraham, que a través de Sara iba a tener su hijo, y él empezó a dudar, vio incluso su esposa también, vio a Agar y le dijo, pues hágale ahí a la criada, yo no puedo, hágale, y pues era algo que era permitido en esa época. Pues el viejito ni corto ni perezoso le hizo, y de allí salió Ismael. Y el desobedecer la palabra, las malas decisiones todavía las están pagando los judíos, porque de Ismael vienen los árabes y el conflicto árabe-israelí todavía lo estamos viviendo. Entonces piensen todas las malas decisiones que están pagando las personas que nosotros amamos. Entonces, siempre van a haber consecuencias y por eso lo más importante es que lea la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre determinadas circunstancias? ¿Usted tiene problemas económicos? Lea la palabra de Dios, allí está la solución. ¿Tienes problemas con tu esposa? Allí está la solución. ¿Tienes problemas con tus hijos? Allí está la solución. Es enseñarnos a dar en el blanco en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, ¿por qué esperar? ¿Por qué no, Dios mío, que sea lo más importante en nuestra vida, en este tiempo que tuvimos que haber aprovechado para pasar tiempo con Él, hacer un par en nuestro camino, mirar qué estamos haciendo? Este es un buen tiempo para buscar y buscar de Dios, mirar cada día nuestra vida cómo está y tomar decisiones. Ese es el problema, ¿no? Y por eso yo los invito a que estén ahí pegaditos, porque las malas decisiones están ahí. Pero si usted empieza a leer la palabra de Dios, usted va a tomar buenas decisiones. Y por eso pasen tiempo con Dios. Tenemos que consultarle a Dios las decisiones. No se afane. Y más en estos tiempos donde negocios cerraron, cualquier cantidad de cosas están pasando, matrimonios acabados. No se afane. Pase tiempo con Dios. Haga un par en su camino. Recuerde esto. Jesús oraba en la mañana y buscaba de Dios. Buscaba espacios en el día para estar con el Padre. Y por la noche, después de que estaba molido, iba y buscaba un tiempo con Él para tomar fuerzas. Entonces, todos los días tomamos decisiones que sea basado en lo que dice su palabra. ¿Qué dice su palabra sobre la decisión que estás tomando? Piensa en esto. Yo me acuerdo que Pastor Jesús, ¿cómo es que se llamaba esta que venía en inglés que decía Jesús? ¿Qué haría Jesús? Que era una manilla, bueno, era mi época. Por los ojos que está poniendo el pastor parece que no fue de la época de No, pastor. yo estoy hasta ahora en 40, yo estoy comenzando a vivir. Entonces sí, ¿cómo no? Y entonces decía, la manillita decía, ¿qué haría Jesús? Y fue un movimiento que se hizo. Y básicamente es que te preguntes qué haría Jesús. Pero entonces usted me puede decir, ay, pero es que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo me va a comparar a mí? Pero entonces se le va a poner más fácil. ¿Qué haría el diablo? Si usted está seguro que eso lo hace el diablo, ¿usted por qué lo va a hacer si es un hijo de Dios?
Y por eso tenemos que buscar, consultar su palabra. Debemos aprender a esperar la respuesta de Dios. Tú acabas de decir algo que es tan... Quiero meter la cucharada porque creo que es oportuno decirlo. Y es que a medida que tú te familiarizas de una voz, aprendes a escuchar esa voz y a reconocer esa voz, ¿cierto? Sí. El animar a las personas a meditar en la palabra, a leer la palabra, ¿cierto? A estar escudriñándola todos los días, va a hacer, ¿cierto? Que mi oído se empiece a afinar, ¿cierto? Con la voz de Dios. Entonces, yo voy a poder discernir la voz de Dios, ¿cierto? Porque a través de la escritura, nosotros les decimos, estudien la palabra, lean la palabra, porque allí no solo van a conocer, como lo dices tú, qué dice Dios frente a esto, qué dice Dios frente a aquello, qué es lo que Dios espera que tú hagas frente a tu matrimonio, con tus hijos. No solo es eso, sino que a través de la palabra vas a poder conocer mucho mejor al Señor, ¿cierto? Te vas a poder acercar a Él, y vuelvo y digo el tema de la voz. El Señor Jesucristo dijo, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y entonces uno dice, hay personas que dicen, no, es que yo escuché la voz de Dios y terminé haciendo eso. Y uno dice, venga, ¿en serio? Y cuando uno ve el fruto y cuando uno ve el resultado, uno dice, espérame, ¿segura que fue Dios quien te llevó a tomar esa decisión? No, sí, es que no, realmente. Entonces una vez dice, no, fue tal vez tu emoción o lo que tu corazón te llamó a hacer. Y la misma palabra dice, no hay cosa más engañosa que el corazón. Entonces, una de las cosas que logras meditando en la palabra, escudriñando la palabra, es afinar tu oído con la palabra de Dios, con lo que Dios dice. Y que, Pastor Jesús, o sea, si Dios te dijo algo, nunca va a ir en contra de lo que dice la palabra de Dios. De sus principios, claro. Eso es algo que usted tiene que tener claro. Es como cuando me llegan, una cosa es que lleguen a la iglesia con novios que no son cristianos. Una cosa es que lleguemos bajo esas circunstancias. Pero otra cosa es que ya siendo cristiano me vengan con el cuento de que Dios le dijo que a través de ella me ha dicho que le dio un corazón misionero y que ella lo va a convertir. Usted no convierte a nadie, porque el que convierte es Dios, el que transforma es Dios. Nosotros no transformamos ni cambiamos a nadie. Y por eso, Amén. no, una dice yugo desigual es algo tan sencillo, pero es algo tan difícil. El otro día hablando con el pastor Jaime me decía, estábamos en medio de la charla, estábamos hablando de una cosa de los matrimonios, y decía, mire, a mí me duele el corazón, porque yo no le estoy hablando de una estadística del mundo, le estoy hablando de una estadística cristiana. Casi el 90% de los noviazgos cristianos están fornicando. Y Dios mío, la palabra es bien clara. Uno dice, yo no sé, Pastor Jesús, usted cuántas veces en la predicación del domingo, cuando estaba con toda la iglesia, les decía, no fornique, no adultere. ¿Y por qué en la consejería todos llegan, forniqué, adulteré? Dios mío, ¿por qué? La única forma es que estemos leyendo la palabra para que no tomemos malas decisiones. La palabra de Dios dice que ¿para qué edifican sobre la arena? A mí me llegan a veces parejas y me dicen, no, pues ya, a mí me da mucha pena, pero yo no quiero otro fracaso más en esta iglesia. Ustedes están edificando sobre la arena, hablemos en un tiempito, dejen de fornicar, busquen de Dios y hablamos a ver si esto se puede edificar sobre la roca. Pero si no, esto no tiene remedio, esto no tiene futuro. Esto es pura emoción, como dice el pastor, pura emoción, y esto no va a servir, no va a servir. Tenemos que meterles lo de Dios, y Dios dice que edificar sobre la roca. El matrimonio es edificarlo en el noviazgo. Usted no edifica su matrimonio en el matrimonio, lo edifica en el noviazgo. Cuando usted respeta a la mujer que Dios le dio a usted, que es la pruebita de amor. ¿Qué pruebita de amor ni qué nada? Si ese hombre la ama y la respeta, la lleva al altar. Ahí es donde se muestra el amor. El amor no se muestra en la cama, se muestra es en respetar a la persona, porque vamos a tener todo el tiempo no para fornicar, sino para conocernos. Es para que dañen las cosas fornicando antes. Pero la palabra de Dios es clara, pero no lo hacemos, pero queremos tener matrimonios espectaculares. Y si no lo hacemos, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de esta transición? Y mire, es que la palabra, estamos hablando de la palabra y le estoy hablando de todo lo que puede pasar en su vida. ¿Y cuántos negocios usted abrió, como dice el pastor, a pura emoción? Es que eso da plata.
Y es que eso da plata. Y como a todo el mundo le da plata, entonces yo también lo hago. Le voy a mostrar una experiencia mía. Aquí se volvió moda comprar sobreplanos y vender. Y era un negociazo, se ganaba uno 10, 15 millones. Y yo pensaba en la universidad de mi hija. Pues ¿sabe qué? Me compré un apartamento sobre planos. Porque como todo el mundo lo hacía, pero yo nunca le pregunté a Dios. Yo lo que veía era que todo el mundo lo hacía y le iba bien. Pues a mí me fue mal. Es más, perdí como 10 millones de pesos. ¿Por qué? Porque no le pregunté a Dios. Usted puede ser muy pastor, muy lo que sea, muy siervo de Dios, pero si usted no le pregunta a Dios y simplemente hace lo que hace la demás gente, pues se va a totear. Las cosas que usted ha hecho con sus manos y queda. Por eso es que tenemos que buscar. El pastor Jesús decía, como 119, el versículo 105, que dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La palabra definitivamente va a iluminar nuestro camino. Y mire, lo reconfirma Jesús cuando dice: Jesús les contestó, ustedes andan equivocados porque desconocen la escritura y el poder de Dios. Ustedes andan equivocados, ustedes están dando golpes, ustedes están cayendo, ustedes están volviendo nada porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. El desconocer las escrituras me va a hacer errar, me va a hacer errar. Entonces por eso tenemos que buscar de Dios a como de lugar. Amén. Amén. Es la clave de todo. De buscar de Dios es la clave. Buscar Amén, su pastor. palabra. Amén, Esa pastor. es la clave de todo lo que en su matrimonio, en todas las áreas de su vida. Busque la palabra porque ahí está la clave de todo. Él es la clave. Esa es la brújula que guíe su camino. Ahí está la clave de todo esto. Por eso en las consejerías yo lo primero que hago es que yo les digo algo. Espérate. ¿Qué es lo que les dices en consejería que no te escuchamos nada? Se cortó. ¿Qué es lo que les dices en consejería? En consejería lo que yo les digo, lo que les digo es que Dios, Señor, que no sea mi consejo. Okay. Porque lamentablemente yo puedo tomar partido o por el esposo, por la esposa, o por la situación, o por X. Se puede inclinar mi corazón hacia una de las dos cosas. Que sea el consejo mío sea guiado en lo que dice tu escritura. Porque la palabra de Dios dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea que Él no cambia. En cambio yo sí cambio. Pero Él sí nunca cambia. Y por eso el mejor consejo y el mejor consejero es el que lleva a la gente a la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios está el mejor consejo. Amén. No es lo que yo pienso. Amén. Consejero admirable. Es uno de los nombres que recibe nuestro Señor Jesús. Exactamente. Esa es la clave de todo, hermano. Amén, pastor. Amén. Gracias, Paz, gracias. Se nos acabó el tiempo. Recuerden que tenemos... Sí, bueno. Pero déjeme terminar con esto, Jesús. No, por supuesto. No. Solo estaba avisando ahí un momentico. Hay una multitud de testigos y por eso tenemos que tomar las mejores decisiones. Recuerden siempre eso. Mire, usted no era cristiano y no importa lo que usted hiciera, pero cuando usted es cristiano, o dígame si no le ha pasado, que le dicen, no dice que es cristiano, entonces tome las mejores decisiones. Los invito a que tome la mejor decisión, y la mejor decisión es leer la palabra de Dios, porque ahí está la clave para todo, porque allí es donde vas a encontrar tu propósito. Este es el manual de vida. Cuando usted compra algo, se lo entregan con un manual. El manual de nosotros es la palabra de Dios, porque Él fue el que nos generó. El pecado nos degeneró y Él es el único que nos puede regenerar. Y por eso yo los invito a que en este mes de la Biblia lean la palabra de Dios y vivan la palabra de Dios. Amén. Amén. Dice la palabra misma que justo no es el que escucha, sino el que pone en práctica. Amén. Amén. Y como lo diría el pastor Darío, hagamos de nuestra creencia una vivencia. Y como lo dice Mateo 7:24,
El hombre prudente es el que escucha estas palabras y las pone en práctica. Es como aquel que edifica su casa sobre la roca. Amén. Y hoy Dios quiere enseñarles a ustedes a dar en el blanco. Den en el blanco. Así de sencillo. Él es el único que te va a guiar a dar en el blanco. Vamos a orar entonces, pastor. Sí, pastor, dale, de una. Bueno, Señor, yo te quiero dar gracias por este tiempo tan lindo, Dios mío. Bendigo al pastor Jesús, a todas las personas allá en Bucaramanga. Yo te clamo, Dios mío, para que tú hagas cosas asombrosas y maravillosas con cada uno de ellos. Yo te clamo, Dios mío, Señor, para que hoy aprendamos a dar en el blanco, Dios mío. Esos guerreros practicaban, eran zurdos y practicaban y ninguno de ellos fallaba, porque practicaban, Dios mío, Señor. Yo te clamo, Dios mío, que seamos esos guerreros que siempre damos el blanco, porque practicamos tu palabra, Dios mío, Señor, porque vivimos tu palabra, Dios mío. Y yo te clamo, Dios mío, para que tú hagas cosas asombrosas. Ayúdanos a tomar las mejores decisiones. Y ayúdanos en ese momento a entender que la palabra es clave en nuestra vida. Es el manual de vida de nosotros, Señor. Yo te clamo, Dios mío, para que tú hagas cosas asombrosas en las personas que en ese momento tienen problemas, Dios mío, en sus familias, en el área familiar. Dios mío, te clamo, Señor, para que seas tú tomando sus vidas, con tal de los esposos, de los hijos. Señor, yo te pido que pase algo asombroso y maravilloso, Señor. Te pido por el área, Dios mío, de la salud, porque muchos están con quebrantos, a muchos les ha dado COVID, ¿verdad? Dios mío, están en ese momento con COVID. Señor, yo te pido que seas tú orando y sanando, porque dice tu palabra, dice que tú has venido a traer medicina y sanidad a las naciones, Dios mío, Señor. Yo hoy oro, Dios mío, por el área financiera, Señor. Toma control de tus hijos, que tus hijos sean bendecidos, Dios mío, Señor. Que en medio de esta crisis tú te levantes y los levantes a ellos, para que ellos sean de bendición para la región donde ellos están, Dios mío, Señor. Yo te lo pido de todo corazón. Levanta a tu iglesia con poder. Y te clamo por el área espiritual, Dios mío, Señor. Yo hoy te clamo, Dios mío, para que hagamos como ese comerciante que era experto en vender perlas, pero cuando vio esa perla, dijo, no, esta es, Señor, que entendamos que tu palabra es esa perla tremenda, Señor, y que, Dios mío, que la negociemos enseguida para quedarnos con ella, Señor. Amén. Que esa palabra se guarde en nuestro corazón y que transforme nuestras vidas, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.